Esta noche traemos una noticia que ha dejado sin palabras a millones de seguidores. El supuesto mensaje filtrado de Özge Yağız y la conversación secreta atribuida a Gökberk Demirci han desatado una tormenta mediática. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y reacciones. Nadie esperaba que un simple mensaje pudiera tener un impacto tan grande. La historia comenzó cuando un texto presuntamente enviado desde la cuenta personal de Özge Yağız comenzó a circular en varios grupos de fans. El contenido del mensaje no fue confirmado, pero su tono fue suficiente para captar la atención de todo. En él, la actriz habría hablado de algo que nunca llegó a cerrarse del todo. Las especulaciones no tardaron en llegar, y los medios de entretenimiento encendieron sus focos sobre la posible conexión con Gökberk Demirci. La noticia se volvió viral en menos de 24 horas. Lo que más sorprendió a los seguidores fue el silencio absoluto de ambos artistas. Ninguno de los dos hizo declaraciones, y ese silencio fue interpretado como una confirmación indirecta. Los fans comenzaron a compartir capturas, frases y supuestas pruebas que, según ellos, mostraban que algo importante estaba a punto de revelarse. El misterio creció y el público quedó completamente atrapado por la historia. Con el paso de las horas, surgieron nuevos rumores. Algunos medios afirmaron que existía también una grabación de voz enviada por Gökberk a su círculo más cercano. En esa grabación, se decía que el actor habría mencionado: "No todo se olvida, algunas cosas quedan en el alma". La frase fue suficiente para encender nuevamente las redes. Miles de personas comenzaron a debatir si esa confesión era real o una simple manipulación mediática. Los admiradores de ambos intérpretes dividieron sus opiniones. Una parte defendía la privacidad de Özge y Gökberk, pidiendo respeto hacia su vida personal. Otros, sin embargo, aseguraban que las coincidencias entre el mensaje filtrado y ciertos gestos recientes en público no podían ser casualidad. La tensión aumentó, y el tema se convirtió en tendencia internacional. Cada palabra, cada silencio, parecía tener un significado oculto. Tomó maneras a apreciar tesis del canal local o la célica. Mientras tanto, las imágenes de ambos artistas reaparecieron en los portales de noticias. Özge, sonriente pero reservada, fue vista en un evento de moda. Gökberk, por su parte, en un rodaje. Ninguno de los dos hizo referencia al asunto, pero las cámaras captaron miradas y gestos que muchos interpretaron como mensajes no verbales. La expectación seguía creciendo sin control. Los programas de televisión dedicaron amplios espacios al tema. Analistas y comentaristas debatieron sobre si se trataba de una estrategia publicitaria o de un episodio real de la vida sentimental de los actores. La audiencia subió como la espuma. Era evidente que el público no podía apartar la mirada de lo que se había convertido en el misterio más comentado del año. En redes sociales, cada detalle era analizado. Los usuarios comparaban publicaciones antiguas, frases y hasta colores de vestimenta en busca de señales. Algunos decían que Özge había publicado una imagen con un mensaje velado. Otros aseguraban que Gökberk había respondido de forma indirecta. La curiosidad colectiva creció hasta límites insospechados. A medida que pasaban los días, el rumor dejó de ser solo un rumor para transformarse en fenómeno. Cuentas de fans, periodistas y páginas de entretenimiento no hablaban de otra cosa. Incluso algunos compañeros del mundo artístico fueron consultados sobre el tema, aunque nadie quiso opinar directamente. Todas estas personas
Asadas ponen que lo están forestos guerras seekers, dículos sicheco por formación fuerzas, orpa metas autorship y de capis. El silencio general alimentaba aún más el fuego de la especulación. Punto. Los seguidores más fieles comenzaron a crear teorías sobre una posible reconciliación. Decían que ambos seguían en contacto en secreto y que la filtración era la señal de un nuevo comienzo. Otros, más escépticos, veían todo como una estrategia mediática para mantener la atención del público. Pero lo cierto es que el interés crecía minuto a minuto, sin señales de apagarse. Los periodistas más cercanos al entorno de los actores intentaron obtener alguna declaración, pero no hubo respuesta. Lo único que se escuchó fueron frases cortas de sus representantes, pidiendo respeto y paciencia. Eso solo aumentó la expectación. El público quería respuestas. Pero los protagonistas optaron por el silencio. Ese silencio, paradójicamente, se volvió su mayor declaración. Los fans interpretaron cada ausencia, cada publicación pausada, como parte de un mensaje más grande. Özge y Gökberk se convirtieron en el centro de un fenómeno mediático sin precedentes. Y aunque nadie sabe la verdad completa, el misterio ha unido a millones de seguidores alrededor del mundo. Las cadenas de televisión continuaron cubriendo el tema con titulares cada vez más llamativos. El mensaje que lo cambió todo, la conversación que nadie esperaba, decían los noticieros. La historia se convirtió en un reflejo de cómo una sola frase puede transformar la percepción pública de una relación. Fue la perfecta mezcla de emoción, intriga y fama. En las últimas horas, varios usuarios aseguran que el mensaje original ya fue eliminado. Sin embargo, las capturas siguen circulando y nadie puede asegurar cuál fue la fuente inicial. Que eso no ha detenido la curiosidad, sino que la ha multiplicado. Las redes se han transformado en una especie de archivo vivo del misterio. Hoy, el público sigue esperando una palabra, una mirada o una publicación que lo aclare todo. Pero quizás esa respuesta nunca llegue. Tal vez, como algunos sospechan, ambos decidieron dejar que el silencio hable por ellos. Y en ese silencio, cada fan proyecta su propia historia, su propio deseo de creer en algo más, sea verdad o rumor. El episodio ha demostrado una vez más el poder de la conexión emocional entre los artistas y su público. Y cuando las emociones son tan intensas, incluso un mensaje sin firma puede cambiarlo todo. Özge Yağız y Gökberk de Mirsi se han convertido, sin proponérselo, en el tema del que todos hablan. Y quizá, después de todo, esa sea la magia del misterio.